Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Al Revés, el podcast donde tengo el honor y el privilegio de que mis invitados me entrevisten a mí. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los bloqueos. Esas cosas, esos miedos, esos impedimentos que te impiden alcanzar lo que deseas. Para que puedas desbloquefluir, una palabra que me he inventado y que significa desbloquear para fluir. Todos los viernes a las 5 de la tarde, nuevo episodio. ¿Te vienes? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Al Revés. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Raquel, que es directora de marketing. Hoy en día su puesto es más chic, es CMO, pero para los de toda la vida es directora de marketing en una empresa de desarrollo de software. Pero no te la he traído por eso, te la he traído porque he conocido a Raquel en Twitter y a mí estas historias me están gustando mucho. Me está gustando mucho ver la calidad humana de muchas personas que hay al otro lado de la red que antes era del pajarito, ahora es una X, que no entendemos muy bien por qué han cambiado. Pero Raquel confió en mí desde el principio y yo en ella. Entonces, bueno, se ha generado ahí como una relación que dije, pues yo quiero que Raquel venga al podcast, quiero que Raquel venga al podcast sin tener como tienen todos los que han venido, pues un proyecto personal o un proyecto digital o un proyecto donde ellos son emprendedores. Quiero que venga otra persona con otro ángulo, con otra visión, a preguntarme otro tipo de cosas y siento que esa persona eres tú, Raquel, porque me hace mucha ilusión, me gusta mucho tu naturalidad, tu franqueza, todas las cosas que vas contándome que forman parte de un crecimiento que estás haciendo a marchas forzadas, no quizá porque a veces puedes querer más o menos y a veces porque la vida te lo pone y me gusta mucho cómo lo vas resolviendo, la actitud de vida que vas teniendo y eso a mí me inspira mucho, ver personas que pese a las dificultades o pese a no sé si son dificultades, lo que te pone la vida por delante, tú lo tomas, lo gestionas, lo digieres y sigues y tiras, ¿no? Entonces a mí eso me parece súper interesante y me parece que puedes aportar una mirada muy chula y muy diferente al podcast Al Revés. Y como es un podcast al revés y hago lo que me da la gana, pues hoy me apetece tenerte aquí y te agradezco mucho que hayas querido venir a hablar conmigo. Te cedo el micro, todo tuyo. Nada, yo agradecerte la participación. La verdad que sí, que se generó una relación así muy mágica y de mucha cercanía desde el primer momento. Y hablamos así un poco por casualidad, ¿no? Nos encontramos en Twitter y bueno, la verdad que las veces que el café virtual ese que nos tomamos fue muy guay. Hubo una conexión muy guay, a pesar de no haber estado cara a cara y de haber habido una pantalla delante, pero creo que sí que esa conexión las dos la percibimos. Y luego, pues, sí, hemos tenido contacto más o menos frecuente, pero es verdad que siempre hablamos y nos hemos ayudado, contado algunas cosas y eso es bueno, ¿no? Y eso es la magia de Twitter. No solo se vomita odio allí y hay tanto hater, que es lo que todo el mundo dice, pero hay también gente abierta y esa es la verdadera magia de Twitter. Yo he conocido gente muy interesante que me ha aportado mucho y me sigue aportando mucho y que nunca hubiese dicho que de conocerla, que la habría conocido en Twitter. De hecho, creo que en ninguna otra red social me he encontrado gente como me he encontrado en Twitter. Eso es algo que es bastante de agradecer, ¿no? A una red social como Twitter, que a priori parece que es gente insultando y gente diciendo cosas detrás de un avatar que encima ni siquiera está dando la cara. Eso es curioso, ¿eh? Porque se ha ganado esa fama, pero luego somos varios los que entramos dentro y decimos, ¿pero qué va? Pero si esto, pues no es así, ¿por qué tendrá esa fama, no? Pero bueno, ahí lo dejamos, este no es el misterio para resolver hoy. ¿Quieres contarnos algo antes de que quitemos las cámaras, Raquel? ¿Quieres aportar algo tuyo? No, es cierto que me ha gustado mucho la presentación que has hecho de sí, porque siempre, y en tu Twitter y a lo que tú siempre has enfocado ha sido a emprendedores, pero conmigo siempre muchas veces la gente cuenta como emprendedora. No he emprendido nunca, eso es cierto, sí que he hecho intentos, pero nunca he llegado a emprender como tal. Pero es verdad que yo he intraemprendido mucho en empresas, ¿no? He trabajado para un tercero, pero es cierto que yo siempre he empujado proyectos y he liderado proyectos para que salgan adelante.
como todos los proyectos, pues hay algunos que se y otros que no. Pero es verdad que a mí la parte de emprendimiento siempre me ha gustado mucho y siempre he tenido ese espíritu de emprendedora, aunque me falta dar el último paso. Es que tienes pinta de emprendedora, Raquel. Yo hablaba contigo y hasta que ya llevábamos rato hablando decía, pero esta chica ¿qué se dedicará? Porque es como de las nuestras, pero no sé qué hace. Porque la leo en Twitter y no acabo de entender muy bien, ¿no? Pero bueno, todo tiene su momento. Yo creo que ahora estás en este momento que además estás guay en lo que haces y te gusta, ¿no? Y que todo tiene su momento y nunca se sabe a dónde te va a llevar la vida, ¿verdad? Exacto. Oye, pues si no quieres añadir nada más, ¿dónde te buscan? Eso sí, ¿dónde te buscan? Si alguien quiere encontrarte. Yo donde más publico, que hay veces pues, que tengo esos parones un poco, es en Twitter. LinkedIn lo tengo, pero realmente ahí no publico absolutamente nada. Pero donde más activa estoy es en Twitter. Y bueno, mi Twitter es Raquel Pérez-O, segundo apellido. Y ahí se me puede encontrar y tengo abiertos los DMs y para cualquier cosa yo siempre estoy abierta. Muy bien. Pues ahora sí, te voy a preguntar, porque últimamente lo pregunto. Yo cuando edite voy a quitar la imagen, pero tú puedes elegir que nos quedemos con cámara o que nos dediquemos a la magia de la radio, nos quitemos la cámara y nos quedemos a oscuras. Vamos a quedarnos con la magia del radio, sí. Venga, pues vamos a quitar la cámara y ahora sí, yo ya sabes que te voy a contestar a todo lo que quieras, sin filtro, y que hoy hemos decidido las dos que vamos a fluir, porque Raquel me decía, no sé muy bien cómo lo voy a enfocar y hemos decidido vamos a fluir a ver qué pasa. Así que empezamos. Vale. Quería saber un poco, que me cuentes cómo decides hacer este podcast y orientado a lo que tú haces, ¿no? Porque tú eres una persona que siempre hablas de lo que es fluir y lo que es quitarte esos bloqueos, esas barreras. Por eso creo que es por algo por lo que tengo esa conexión contigo, porque es una persona que da muy buena energía y te ayuda mucho a fluir y a ver las cosas con otra perspectiva o por lo menos a tomártelos de otra manera y decir, bueno, pues hay que tomarse las cosas de alguna manera y afrontarlas y eliminar esas barreras. Me gustaría ver cómo llegas a decidir hacer esto. Pues mira, qué bien porque esto todavía no me lo han preguntado, así te lo puedo contar. Yo llevaba mucho tiempo con la mosca tras la oreja del podcast, el no podcast y tal, ¿no? Sobre todo porque hace un año y medio me invitaron a un programa de radio por primera vez, que era un sueño que había tenido toda la vida, ir a la radio a hablar, ¿no? Y estuve de colaboradora en ese programa durante una temporada entera. Fui a hacer una entrevista como invitada y me dijeron, ¿te quedas de colaboradora para la próxima temporada? Y dije, ah, pues claro, pues sí, ¿no? Y me lo pasaba súper bien en la radio. O sea, era como, pero ¿cómo me puede gustar tanto esto, no? Pero sobre todo me di cuenta que lo que más me gustaba era que me entrevistaran. Porque a mucha gente le gusta ir a la radio y hacer entrevistas, hacer preguntas, que también me gusta, que también soy curiosa. Pero me di cuenta que lo que más me gustaba era que me entrevistaran, eso por un lado. Por el otro, después de oír a muchas personas hablar de podcast, a Sara Panacea de hablar de podcast en YouTube, a Óscar Peito de hablar de podcast que lleva mucho tiempo, a Jordi García Codina. Bueno, personas que llevan mucho tiempo con sus programas de podcast. Era como una manera de dar a conocer lo que hago, porque lo que hago es, sí, vale, yo me he puesto este nombre que es desbloqueadora y todo, pero lo que hago es como un poco más, tiene un poco más de intríngulis que eso, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues si hago un podcast donde me tengo la oportunidad de explicar lo que hago y la gente lo puede ver, pues aparte de la autoridad, pues también sabrán a qué me dedico y que hay otras maneras de gestionar a veces cosas que nos angustian, ¿no? Y lo de que fuera al revés fue eso, porque al principio era, bueno, pues vale, invitaré, como todo el mundo, ¿no? Pues invitaré gente al podcast, que venga, que sea interesante, que hablemos de bloqueos. Y luego dije, no, pero si a mí lo que me gusta es que me entrevisten, pues oye, que vengan y me entrevisten ellos y a ver cómo sale. Entonces vi que no había nadie que lo hiciera así, o al menos a lo mejor existe, ¿eh? Y yo no lo he encontrado, tampoco es que me haya dedicado a hacer una súper búsqueda exhaustiva, pero los podcasts que yo tengo en el radar no son así y pensé que podía ser un buen punto diferencial y además potenciar eso que para mí es como tan natural, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. No, es interesante y la verdad que
qué cosas te puedes haber encontrado, ¿no? En esta manera de hacer podcast, porque yo sí que estuve haciendo algo de podcast en su momento en Twitter con los Space y Sí. éramos 3, hablábamos de marketing. Luego lo dejamos por tiempo al final porque no se puede estar en todo, pero fue muy divertido y es verdad que al principio te da muchísimo pánico, ¿no? Porque sobre todo porque esos podcasts eran en directo y era Mm. algo que a mí me generaba esa, no ansiedad, pero sí esa, bueno, sí, esa ansiedad, pero buena, ¿no? De decir, joder, ¿cómo va a salir esto? ¿Quién, a ver si alguien participa, si no viene nadie, si nos van a escuchar, si vamos a ser 4? Y tienes siempre esa vidilla de ponerte delante de un escenario o de un micrófono. Y era divertido, era muy divertido y salías súper emocionado cuando terminabas, cuando había venido mucha gente, cuando había venido gente súper importante también. Y siempre te quedan anécdotas. Entonces me gustaría saber si tú has tenido alguna anécdota o algo que te haya gustado mucho y te haya llevado alguna experiencia positiva sobre este podcast. ¿Sabes qué pasa? Que me doy cuenta que hacer este podcast es una de las partes que más me gusta de mi trabajo. A veces pienso todo el rato, ¿cómo podría hacer para hacer solo esto? O hacer cosas así en esta línea todo el rato, ¿no? Porque realmente, a pesar de que he traído perfiles muy diferentes y que he traído personas que todas me han dicho que sí enseguida, eso ha sido, para mí me lo quedo, porque es muy guay que personas que casi no te conocen o que has hablado, pues eso, por redes sociales, que no tienen no son tus amigos de toda la vida, para que tú me entiendas, te digan un sí como me los estáis diciendo a mí. Que sí, sí, claro, por supuesto, aún no me he encontrado a nadie que me diga no quiero, ¿sabes? Y, y luego que no edito el podcast. Y eso para mí también es muy importante. Edito que le pongo la foto tuya y mía, le pongo la musiquita del principio y dos tonterías más. Pero para mí lo haría en directo si no fuera porque a nivel de horarios es una locura. Entonces tampoco puedo estar publicando cada semana a un horario diferente, ¿no? Y por eso no lo hago en directo, pero sí que el poder mantenerlo como si fuera un directo, cuando luego solo le añado pues la entradilla y la fotito, también para mí me da mucha autenticidad porque yo estoy aquí expuesta, pero nadie me ha llevado a un sitio donde yo no quiera ir. Todo el mundo ha sido muy respetuoso. Claro, la gente me decía, pero qué valiente, ¿no? ¿Cómo te atreves a que te pregunten sin filtro? Digo, ya, pero es que a veces pensaba que había gente que iba a ser más incisiva o que me iba a preguntar cosas como que me iban a incomodar y de momento tampoco me ha pasado. Y eso para mí eh, es como que me llevo mucho crecimiento personal con esto, ¿sabes? Sí, al final, bueno, claro, cuando tienes esa acogida tan positiva es algo que te enriquece mucho y es lo que satisface tu trabajo, ¿no? Y ahí es cuando tienes el retorno del trabajo que haces en redes sociales, de la gente que conoces, como Mm, cuando nos conocimos tú y yo, y ahí es donde te llevas esa parte positiva y esas historias chulas de haber sido generadora de contenido para luego poder trabajarlo mejor o dirigir el tráfico a tu modelo de trabajo o poder mm. conocer gente que te enriquece, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos rodeamos de la gente con la que estamos a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que también te has encontrado a gusto porque al final, de manera natural, nos encontramos personas que más o menos, aunque seamos distintas, sí tenemos una misma energía o sí que confluimos un poco igual. Entonces, yo creo que es bonito que tú puedas ver eso y que además te reafirmes de que al final estás rodeada de las personas correctas que te ayudan y empujan en tu proyecto y que pueden aportar y enriquecer un poco a tu idea esta loca de hacer el podcast al revés, que al final Mm. a mí me parece una idea muy chula porque es una manera de conocerte desde distintos puntos de vista y desde diferentes profesiones y ver de qué manera tú puedes ayudar, puedes aportar a diferentes personas en diferentes momentos. Sí, y luego también este podcast me está reafirmando una cosa que yo había estudiado en teoría, pero me está permitiendo bajarla mucho a la práctica, que es la ley de la atracción y que va en línea con lo que estás diciendo, ¿no? Si están viniendo esta gente tan guay a mi podcast, será porque estamos vibrando en la misma frecuencia, ¿no? Y si cada entrevista y cada persona que venís me ayudáis a verme desde otra mirada, desde otro ángulo, y me hacéis preguntas que me ayudan a crecer, es porque estoy atrayendo esa energía, ¿no? Y supongo que pasa lo mismo en redes, pero cuesta más darse cuenta. Si a mí Twitter no está siendo un nido de odio, ni para ti tampoco, será porque estamos vibrando en un sitio que no es odio, ¿no? O que no es.
otro tipo de energía, para que tú me entiendas, ¿no? Y eso también me lo llevo de este podcast, que al final es que de todas las entrevistas que hago, yo creo que la más enriquecida soy yo. Entonces me siento muy privilegiada. Es como que me hacéis un regalo cada vez que venís, ¿no? Sí. Y sí, además es que volviendo al tema este de la gente con la que te rodeas, ¿no? Y que en redes sociales no te has encontrado ese odio, yo creo que también es un poco cómo tú tratas a la gente o cómo tú hablas o cómo tú contestas, y creo que esto también está muy relacionado a lo que tú haces, ¿no? De tú al final tienes un retorno de cómo tú te comportas con tu entorno, ¿no? Sí que es cierto que no siempre tiene que ser así, y hay veces que la vida te da palos y hay veces que hay cosas muy injustas y que dices, pues, ¿esto por qué? ¿Y de dónde me ha venido? ¿Y cómo me ha caído esto? Si yo no creo que no he hecho nada para ello, ¿no? Pero es verdad que yo creo que, por tener el ejemplo más directo y del canal que nos hemos conocido, tú en Twitter muchas veces pues te recibes odio o te contestan mal si tú también estás dando una contestación mala o estás hablando de cosas que son negativas. Y yo creo que muchas veces, uniéndolo a lo que tú haces, la manera que tú te comportas y afrontas las cosas y contestas y te hablas y hablas también es lo que tú recibes y cómo te van a hablar y cómo te van a ir llegando las cosas también en cierta medida. Y cuando tú haces un balance, es verdad que hay veces que llegan cosas malas, pero tú luego vas mirando el balance general y también hay cosas buenas, ¿no? Y al final eso compensa todo lo demás. Sí, exactamente, que al final también, como tú te lo tomas, el enfoque que le pones, las palabras, ¿no? Pero que a veces cuando estudias la teoría te parece que no puede ser, ¿no? Que la gente es la gente Exacto. y que las cosas son las cosas, ¿no? Pero que luego cuando lo puedes ver como en la práctica, que yo no digo que yo esté a salvo de haters, ¿eh? Y que ni nada, ni mucho menos, que están ahí y tal, pero a lo mejor pues eso, pues no les haces tanto caso, o no te afectan igual, o no sé. O como hay mucha más gente de la otra, pues bueno, pues no te hacen tanto daño, no sé cómo decirlo, ¿no? Que al final es importante poner el foco en lo que importa. Claro, y al final tu objetivo es otro. Tu objetivo no es ni dar que hablar, ni hacer seguidores a costa de lo que sea. Tú estás haciendo un trabajo y tú estás con tu objetivo y tu foco, y lo demás está para hacer ruido. Es como cuando a mí me llovieron hostias por todas partes con un tuit que publiqué, pero ya estuve a punto de borrarlo y no era nada ni comprometido, ni que hablaba de política, ni que hablaba de temas mal. O sea, simplemente yo subí un tip, me llovieron hostias por todos lados y estuve a punto de borrarlo, pero luego pensé, esto es Twitter, en 3 días a la gente se le ha olvidado y al final el que no quiera estar se irá y el que se quiera Claro. quedar se queda. Eso también es un gran aprendizaje, que al final es, oye, y esta es mi opinión, esto es lo que yo digo, eso que dices tú, pues a veces también me ha pasado que haya gente que le haya sentado mal algo, ¿no? Pero oye, pues vete tranquilamente, pero sin mal rollo, o sea, ¿no? No he hecho Claro, nada, no nada, lo he no. hecho con mala intención, simplemente, pues tú lo has recibido así, pues lo entiendo, pero bueno, cada uno. Exacto. Es una frase que me dijo mi madre hace poco, que no recuerdo muy bien por qué, pero era algo que yo no quería haberlo hecho así y al final salió así. Le dije, jolín, me siento mal porque esto no quería que saliera así y realmente no lo puedo cambiar, me ha salido así y me dice, pero es que tu intención no era mala, tu Mm. intención no es mala, tú no querías que fuera así, entonces no te tienes que sentir mal porque tú no lo has hecho a propósito ni tu intención era mala, entonces pues ya está, ha salido así, pero lo importante es que tú sepas qué es lo que está bien, lo que está mal y que tú no querías hacerlo así. Claro, es que yo siempre lo digo, que tenemos que entender que detrás de cualquier acción hay una intención positiva de la persona que lo hace. Entonces, incluso los actos más deleznables siempre hay una intención positiva para esa persona. Para esa persona les sirven para algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que les sirve pues enfadarse, insultar o lo que sea, ¿no? Y hay gente que les sirve pues otro tipo de cosas. Pues bueno, hay que ir jugando con eso. Sí. A mí lo que también tengo mucha curiosidad, porque esto es algo que tengo muy pendiente contigo de sí tener alguna sesión que no he hecho, que sí que sé que la quiero hacer, pero como tú dices, siempre también es cuestión de buscar el momento y que ese momento sea de manera natural y no forzar nada.
A mí me gustaría saber un poco cómo tú guías esas sesiones, ¿no? Porque yo sí que he hecho alguna sesión de coaching, sí que yo he estudiado un máster de recursos humanos, entonces al final me he rodeado mucho de gente que trabaja los bloqueos, que intenta un poco guiarte en tu trabajo y darte las herramientas y los recursos para que tú elijas bien tu camino o no estés triste o a disgusto con lo que estás haciendo y puedas seguir creciendo y puedas estar trabajando y realizándote tu día a día de una manera positiva en la que tú te encuentras cómodo y te encuentras bien y puedes seguir creciendo. Y a mí lo que me gustaría es saber cómo tú vas guiando estas sesiones o cómo tú puedes percibir cuál es el bloqueo. Claro, es que yo me he dado cuenta, obviamente he estudiado mucho, ¿eh? Y no voy a quitarle el mérito a estudiar y a formarse, y además tengo la suerte que siento que he tenido gente muy buena que me ha formado al lado, ¿no? Pero también es verdad que yo me he dado permiso para darme cuenta de que tengo un don. Y ese don al final es que yo puedo ver dónde está tu bloqueo bastante rápido. Pero no es que lo vea yo porque eso no le importa a nadie, da igual que yo lo vea. El tema es que tengo las herramientas para ponértelo delante y que tú lo puedas ver, ¿vale? Entonces, el bloqueo al final cuesta un poco entender porque es un síntoma. Y síntoma a lo mejor no es la palabra que más nos gusta, ¿no? Pero si tú no estás vendiendo lo que quieres, si tú no estás teniendo una vida personal como te gustaría, si tú tienes un equipo a tu cargo y el equipo no hace ni caso o no salen los resultados o no tal. Para mí todo eso son los síntomas, ¿vale? Y debajo de ahí, debajo de muchas capas y de muchas cosas y como muy escondido y acurrucado, hay un motivo por el que eso te está pasando a ti en tu vida. Y lo que yo hago en las sesiones es que tú veas eso. ¿Cuál es esa movida subterránea que no ves, ¿vale? Y que no te deja avanzar hacia donde tú querrías. Por eso te digo que al final lo que tú estás viendo fuera son los resultados que no llegan o que no tienes lo que tú querrías, ¿no? Y debajo de eso hay mucho más. Es como ver la punta del iceberg, pero no estás viendo todo lo que hay debajo, ¿no? Pues de alguna manera yo te llevo a ver lo que hay debajo para que puedas esquivarlo, rodearlo, saltarlo, apartarlo o hacer lo que tengas que hacer para que llegues a ese resultado que quieres llegar y lo hagas de una manera muy alineada y muy en paz contigo. Que para mí también es importante que hay gente que a veces me viene y me dice, ya, es que sobre papel tengo todo lo que se supone que quiero tener, pero no estoy a gusto. Y es como, bueno, pues que no estás yendo al sitio, no estás en tu propósito o no lo estás haciendo desde un lugar que es amable contigo, ¿no? Entonces también eso para mí es importante, que lo hagas desde un lugar que sea amable contigo, no solo el qué y el cómo, sino que también tu para qué esté claro ahí, ¿no? Sí, es que muchas veces creo que, y es triste, tiene que venir alguien desde fuera, que está viéndolo todo desde fuera, con otra perspectiva o con otro prisma, para decirte que es realmente lo que te está bloqueando o el problema que tienes, ¿no? Porque tú estás tan cegado en tu día a día o pues si lo tengo todo para estar bien o porque Mm, esto no está yendo bien, que al final o no lo quieres ver o simplemente no eres capaz de verlo porque necesitas otros ojos, ¿no? Muchas veces. claro, tengo muchos clientes que se culpan o que se enfadan un poco por como tendría que haberlo visto, ¿no? O tendría que ser yo quien lo vea, o esto cómo se me ha escapado. Pero yo siempre digo que hay que perdonarse mucho, hay que quererse mucho y que esto no va de, oh, cómo se me ha podido escapar o cómo no lo veo, ¿no? Esto va de que para eso estamos todos unidos y somos todos uno, porque si todos podemos trabajar con nuestros talentos, nos ayudamos los unos a los otros. Yo no soy buena en todo, ¿no? Entonces tampoco es nada malo que otra persona me ayude a mí en lo que yo no llego o en lo que yo no veo. Entonces, si a mí se me da bien esto, pues todo está bien, todo es como un equilibrio, ¿no? Pero hay mucha culpa y como mucha incomodidad en pedir ayuda y en dejarse ayudar. Y sobre todo que a veces, como son cosas muy simples, es como la primera reacción es, ¿cómo puede ser que sea esto, no? Y luego, vale, pero es que es esto y es súper importante, ¿no? Porque como decías tú, a veces estamos tan preocupados en fregar el agua que se derrama que no cerramos el grifo. Si no cierras el grifo va a seguir saliendo agua. Da igual todo el rato que estés fregando, ¿no? Y esta sensación también me llega mucho de gente
que se supone que tiene todo lo que se supone que tendría que tener y que se siente culpable por no sentirse satisfecha, como si fuera, ¿sabes? Como qué caprichoso que tengo todo y no estoy bien. Entonces también eso da como mucha vergüenza e impide mucho pedir ayuda. Por eso te animo que, oye, Sí, yo creo, que si me estás escuchando y tienes eso, pues que no te culpes más, que no va de eso, ¿sabes? sí, yo creo que también es un tema, o puede ser que sea un tema cultural, ¿no? Que nos han enseñado a que si lo tienes todo, pues obligatoriamente tienes que ser feliz. Pero es que a lo mejor todo lo que tú tienes no es lo que te hace feliz a ti. Y muchas Claro, es que veces, el todo para mí es único, cada uno su todo es individual y nos hemos como subido al carro de que sea el todo el mismo para todos y no, 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 ese es el error. sí, exacto, yo iba a eso. También muchas veces tendemos a compararnos, ¿no? Y dices, pues es que yo tengo compañeras de la universidad que hemos estudiado lo mismo y ellas han ido a otro ritmo de vida, yo he ido a otro y muchas veces tiendes a compararte y dices, pero ¿por qué yo no voy así? Pero es que realmente tú no tienes el ritmo de otra persona, a lo mejor tú sí quieres esas cosas que tiene esa persona que a ti te harían feliz, pero no es el momento para ti. Tú tienes otros momentos porque estás viviendo otras cosas y obviamente pues cada uno tiene ese momento y también hay que saber tener paciencia un poco, porque creo que somos muy impacientes y eso es lo que nos genera también muchas veces ese malestar y ese bloqueo de pues es que no entiendo por qué no me llega esto, o no entiendo por qué esto no me está saliendo. Yo, Claro, de hecho, creo que... dime, Dale. dime. No, de hecho, lo que me decías de que obviamente tú estás formada, estás preparada para desbloquear y todo lo que tú haces, pues tiene una formación y una preparación detrás, pero muchas veces hay talentos que son innatos y a raíz de la experiencia sobre todo y por habilidades que tengas o capacidades, te ayudan a detectar cosas de una manera más fácil, ¿no? Y yo recuerdo una vez que yo estaba en una época de trabajo que fue el primer trabajo que yo me dejé por salud mental, porque me generaba mucha ansiedad. Y fue una persona completamente fuera de mi entorno que me lo dijo. Quedamos a comer porque ahí nos habíamos coincidido cuando yo había hecho el máster de recursos humanos y era un coach él y estábamos comiendo y él estaba, pues, que no sé si mirando el teléfono, mirando al fondo, no me estaba ni siquiera a mí mirando y me dijo, ¿y a ti qué te pasa? Y no me lo Mm, había preguntado nadie en ese momento. Y yo llevaba meses mal y fue cuando le dije, no, yo estoy bien. Y me dice, no, a ti no, tú no estás bien. ¿A ti qué te ha pasado en el trabajo? Encima fue al foco y fue cuando en 4 frases que le conté me dijo, tú tienes muchísima ansiedad y tú tienes que dejarte ese trabajo. Y ahí fue cuando empezó yo abrí los ojos y dije, jolines, es que tienes razón. sí, y a veces es tan fácil como que alguien lo... Es que desde fuera es mucho más fácil ver las cosas, siempre lo digo. Y entonces tampoco es como para flagelarnos por eso. Es que cuando tú miras por la ventana ves la escena entera y el que la está viviendo no la está viendo como tú, ¿sabes? Exacto. No, pero eso para mí fue un hito muy, muy destacable en mi vida porque fue alguien de fuera que no, la persona que no estaba teniendo contacto en mi día a día, pero apareció de casualidad, coincidimos un día y me dijo, sal de ahí ya, porque tú tienes una ansiedad, y yo que yo no tengo ansiedad. Y de hecho me recomendó un libro y fue cuando dije, vale, yo tengo ansiedad y tengo que salir de aquí. Me está costando la salud, la autoestima y otras cosas que son indirectas a todo eso. ¿Qué libro fue, te acuerdas, Raquel? Y no recuerdo la autora, sé que era Ansiosamente el libro, Mm, pero que es ansiosa-mente, pero ahora no recuerdo la autora, puedo hacer búsqueda rápida, pero la verdad que me dio una hostia de realidad muy grande ese libro, la verdad. ujú. ¿Qué crees que aprendiste? Aprendí a escucharme, realmente aprendí a escucharme es de Pilar Valera, Ujú, vale. el libro. Aprendí a escucharme y a darme cuenta y sobre todo de ver a mi entorno, que la culpa pues muchas veces no es tuya, porque yo me autoculpaba, ¿no? No entiendo por qué todo sale mal, esto no estaba a gusto, yo llegaba llorando a trabajar, salía llorando, trabajaba un montón de horas y la verdad que al leer todo eso sobre el papel y ver que todas esas cosas yo las cumplía, decir, jolín, ¿por qué no me he dado cuenta antes de esto y lo tengo que estar leyendo?
Y entonces sí que me ayudó a que hay veces que hay que saber parar, escucharte y sobre todo entenderte, ¿no? Qué es lo que te está pasando, qué es lo que está ocurriendo, si depende de ti, si no depende de ti y qué puedes hacer para lidiar con ello. Y hay veces que necesitas salir de un sitio para poder afrontar las cosas. No es huir, sino simplemente darte tú un respiro también, porque tu cuerpo y tu mente también necesitan un descanso y eso no quiere decir que estés huyendo, sino que también estás tomando una decisión para salir de esa espiral. Sí, sí, totalmente. Además, ¿cuánto daño nos hace la culpa? El pensar todo el Sí, rato que todo es culpa nuestra, ese foco que nos ponemos hacia nosotros, ¿no? Te lo pones hacia ti y dices, yo por mi culpa, porque tal, ¿sabes? ¿No? exacto. Y luego la cultura esta que tenemos tanto del aguante, ¿no? Tú aguanta porque al Sí, final, cuando es un trabajo, pues aguanta porque no tienes otra cosa y si no, ¿qué vas a hacer? Y la cosa está muy mal. Y cuando es una relación, pues después de tantos años, y pues madre mía, pues lo vas a tirar todo. Al final tenemos la cultura y yo creo que, pues sí, claro que hay que aguantar y hay que tener paciencia, pero hay veces que hay que saber decir basta y saber decir basta y saber parar y saber romper algo y decir por aquí no paso más o yo no puedo aguantar más esto, también es ser valiente, ¿no? Y es saber quitar bloqueos, porque son cosas que no te dejan avanzar, no te dejan estar bien con otros aspectos en tu vida, no te dejan tener buenas relaciones con otras personas y te afecta todo lo demás. es que es maravilloso cuando te das cuenta. Y yo te oigo a ti hablar y digo, es que es maravilloso cuando, ¿no? Cuando puedes ver eso y puedes conseguir ese cambio. Porque es que si no estamos todo el día con el run, 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 run. Sí, sí, tal cual. La verdad que sí. Y salir fuera, yo por eso también, al final te pasan cosas y es lo que te digo, yo es lo que aprendí a escucharme, ¿no? Y cuando veo que no estoy a gusto en un sitio o hay algo negativo a mi alrededor o algo que me está poniendo triste, pues decido salir de ahí y por eso yo este verano decidí mudarme de nuevo y decidí irme un poco a la aventura a teletrabajar desde Mallorca y la verdad que para mí fue un soplo de aire fresco, ¿no? Necesitaba salir de Valencia, no porque me haya pasado nada, sino porque simplemente necesitaba ver las cosas con otro color, con otra perspectiva, tengo posibilidad de trabajar de donde quiera, necesito ver otras cosas, conocer otra gente, ver las cosas desde fuera, salir de aquí, entender qué me está pasando, qué me está bloqueando, qué cosas no me están haciendo bien de aquí y qué es lo que, cómo puedo afrontar esto o cómo puedo detectar esos bloqueos. Pues al final lo has dicho tú sola, hay que escucharte, tienes que escucharte, o sea, la clave está en escucharte, en saber cuando estás en un sitio qué te está llevando ahí, ¿no? O como has dicho, cuando sales de un sitio y te vas a otro, lo que te hace sentir bien. Es que a veces vamos por la vida sin saber realmente lo que nos gusta, lo que nos hace bien, lo que nos complace, lo que nos conecta. Y ese sencillo cambio de empezar a entender lo que para ti es clave y lo que para ti es importante, lo que a ti te hace feliz y lo que a ti... que no voy a hablar de feliz porque parece como que sea el típico desgastado la palabra, ¿no? Pero lo que a ti te llena, lo que a ti te conecta, lo que a ti te hace sonreír. Y eso se hace escuchándote, porque a veces vamos con ese piloto automático y tú has tenido que salir de un sitio para verlo, ¿no? Pero ¿cómo te puedes llevar eso a otro sitio? ¿O es que en tu caso solo es el lugar? La verdad que no lo sé. Yo muchas veces creo que lo fácil es el lugar, ¿no? Dices, bueno, a ver si es el lugar y sobre el lugar al final cambias hábitos, cambias costumbres, cambias dinámica de trabajo, ¿no? Porque al final tú estás teletrabajando igual, pero es verdad que sí que cambias cosas en tu vida y en tu día a día y tu rutina no es la misma, aunque sí sea la misma, de alguna manera no es la misma. No te levantas en el mismo sitio, no vas a comprar al mismo sitio y quizá es que ni siquiera tu alimentación va a ser la misma porque ya no vas a comprar a los mismos sitios, entonces las cosas cambian. Entonces, al final, cambias distintos elementos. Es como cuando tú haces una campaña de marketing. Tú haces una campaña y luego vas cambiando cosas para mejorarla o hacerla más eficiente. Pues yo creo que esto es un poco igual.
cambias elementos, puedes ir cambiando uno poco a poco, puedes entrar como elefante por cacharrería, que al final es un poco lo que hice yo, cambias todo de golpe y de saber qué cosas me encajan. Pues al final, puede ser que el cambiar de lugar en tu caso te haya ayudado a hacer esos cambios de hábitos que para ti son mejores. Pero eso te lo puedes llevar, o sea, si tú aprendes a entenderlos y a observarlos y tomas nota, te los podrías llevar a cualquier parte que vayas. Porque a lo mejor te das cuenta que en un sitio desayunas, yo qué sé, que en un sitio vas a pasear antes de desayunar porque te vas a comprar el desayuno paseando y en el otro te lo tomas hasta te levantas de la cama. Pues a lo mejor el tema es el paseo. He dicho un ejemplo muy tontería, ¿eh? Pero para que me entiendas. Entonces, a veces no, es que con la gente que me junto en el sitio nuevo es diferente porque es esto o lo otro, ¿vale? ¿Qué tienen en común esas personas? ¿Qué características tienen que a ti te hacen sentir mejor? Y vas como sacando tu propio mapa. Es que no tenemos ese mapa hecho, Raquel. Nadie nos ha enseñado a hacerlo. Ni lo Estamos en un tenemos hecho, sitio, sí, en automático. perdón. Dime, Sí, dime. ni lo tenemos hecho ni pensamos en hacerlo en ningún momento. Vamos, lo que tú dices, en automático y vas un poco a ver lo que te va viniendo y ni siquiera te das cuenta de lo que tienes a tu alrededor muchas veces. Claro, yo insisto mucho en los registros y en tomar notas y en apuntar y en escritura de todos los tipos terapéuticos que hay, de escritura que hay un montón, ¿no? Pero al final es escribe, escribe, escribe y registra el proceso que estás viviendo. Entonces, todas las cosas que vayas haciendo, si las vas apuntando, llega un día que salen los patrones de ahí. Y los patrones empresarialmente se usan para todo, pero nosotros en nuestra vida parece que los ignoremos. ¿No ves que aquí hay un patrón? No, nunca me había fijado, pero si estuvieras trabajando pues, en tu departamento de marketing, hay cosas que te fijas para el patrón, ¿verdad que sí? Sí, es como cuando recoges datos para analizar al final. Exacto, exacto. Y ves que los consumidores quieren esto o lo otro, o se mueven aquí o allá, o cuando pasa esto, la consecuencia es la otra, ¿no? Oye, que cuando meto más dinero en Publi y la Publi es de este tipo, sube no sé qué. Eso lo Sí, hacemos, porque nos lo han dicho hasta la saciedad, pero con nuestra vida personal no. ¿Sabes? Y a veces este observarte desde ahí es como súper interesante, cambia mucho todo. si muchas veces dejamos de lado también el cuidado físico, el cuidado de la alimentación, pues ya la parte más que no se ve, ¿no? Que sería esa parte que te hace sentir por dentro bien y al final, aunque esté todo muy unido, a lo que menos le prestas atención es a la parte psicológica o a la anímica, ¿no? Y es Claro, porque nunca hemos trabajado y nadie nos ha enseñado a hacerlo. ¿no? Y porque hemos crecido con frases de tú aguanta, tira, todos estamos igual, esto es lo que hay, pues qué me vas a contar, pues si te contara yo lo mío. Normalizando estar mal. Vivimos en una sociedad que ha normalizado estar mal. Estar en un estado no mal, mediocre. Como que ir tirando es lo que se espera de ti. No estamos en Sí, una sociedad donde se promocione estar a gusto, estar bien. Sí, pero lo vemos como si fuera algo de película de ciencia ficción. Cuando tenga dinero y tiempo ya lo haré. Pero como soy una normalita españolita de a pie, pues no. Me toca pechugar. Dime que no estás en ese círculo. a ver, yo he llegado a un momento en que no, pero obviamente los mensajes que yo he recibido siempre han sido Eso, esos, pues claro. tienes que trabajar, pues al final es lo que hay, pues no soy inconformista, no me conformo con esto, no me parece bien, no me parece justo. Yo creo Claro, que te escucho, te escucho. no, yo creo que toda la trayectoria y lo llevo a lo profesional siempre porque al final es creo que lo que siempre, a lo que siempre le ponemos foco y lo que a lo mejor más trabajamos a nivel general, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el primer trabajo que tuve, en cuanto me hicieron indefinida, yo casi me pongo a llorar porque dije, wow, o sea, acabo de tocar techo con 24 años, voy a trabajar en una cosa que no me gusta y aquí sé que no voy a ascender en la vida. Y Mm, el día que me hacían indefinida y me hicieron firmar el contrato indefinido, yo lloré, pero no de alegría, yo lloré de la tristeza. Dije: "Me acaban de anclar a la pata de la mesa". Y claro. cuando llegué a casa, a mi madre me dijo: "Uy, pero ¿por qué no estás contenta?". Yo: porque no esto yo este trabajo lo cogí
por coger una experiencia, pero yo no es a lo que yo me quiero dedicar. Yo no quiero ser administrativo habiendo estudiado una carrera de ADE, ¿sabes? Creo Ujú. que lo que yo he estudiado puede aportar y me puede enriquecer mucho más y yo puedo aprender muchas más cosas y puedo aportar mucho más en una empresa. Eh, y quiero hacerlo. O sea, hay gente que está súper encantada con un trabajo de administración, pero a mí no era lo que me llenaba. Entonces, yo siempre he sido inconformista y siempre he intentado buscar un camino o algo que me haga sentir a gusto y me haga sentir bien con lo que hago, ¿no? Y al final, después de tiempo, pues lo he encontrado. Ya tengo un trabajo que me encanta, estoy muy a gusto. Es verdad que no trabajo para mí, pero trabajo para otra persona, pero estoy súper contenta y es como si fuera mío y me encanta mi trabajo y me satisface muchísimo y me llena muchísimo. Entonces, al final sí que he encontrado algo que me hace sentir bien a base de inconformismo y decir, pues esto no me gusta. Claro, pero tú has hecho ese proceso, has hecho ese camino, has tenido esa valentía, has mirado como a esto a la cara y ¿no? Y has tomado decisiones. Pero eso es difícil. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo es capaz, no todo el mundo se lanza a hacer algo así, ¿no? Entonces requiere como o de mucha pues tiro por aquí, o de mucho acompañamiento, o de realmente haber tocado mucho fondo, ¿no? Pero yo siempre digo, intenta no llegar hasta el fondo antes de tomar esas decisiones. Sería lo ideal. No tener que llegar a, Exacto. estoy a punto de morirme de la angustia, del miedo y de la tristeza para tener que salir de ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que como funcionamos así como humanos, parece que hasta que no llegues muy profundo no tomas esas decisiones, ¿no? Sí, yo creo que es porque la alarma no te salta. Hasta que no estás metido de barro hasta el cuello, la alarma a ti no te salta. Tú sabes que algo no va bien, pero dices, bueno, es que yo tengo otras cosas más importantes, cuando realmente lo importante es eso. A Claro. mí yo creo que un fallo es no saber trasladar, haber sido inconformista en mi trabajo y en toda mi trayectoria profesional y trasladarlo a mi vida personal, ¿no? Y ser Ujú, también inconformista, es decir, ¿yo por qué tengo que conformarme con esto? Si yo puedo aportar más o yo quiero enriquecerme más de más gente o no sé, estoy diciendo ejemplos muy tontos, ¿no? Pero también yo creo que muchas veces en la parte personal nunca nos prestamos atención y no somos inconformistas y no buscamos ese crecimiento porque al final a nivel personal y anímico también podemos hacer un crecimiento muy grande. ujú. Totalmente, es que es por ahí, Raquel, al final le has dado con la clave, porque no trasladamos lo que sí que hacemos a nivel profesional al nivel personal, ¿no? Y es porque, claro, el nivel profesional siempre está ligado con el respeto, ¿no? Con el triunfo, con el estatus, con el dinero y con esas cosas, y parece que dedicarse a uno mismo no sea tan provechoso, cuando en realidad es lo mejor que te puede regalar, ¿no? A ti mismo. Así que me parece muy interesante esta reflexión que me has traído hoy al podcast, Raquel. Antes de acabar, ¿con qué quieres hacerme alguna pregunta más? No, la verdad que no se me queda nada en el tintero, ¿no? Sí que es verdad que siempre me queda el pendiente esta sesión contigo, pero me encanta siempre tener estas reflexiones y cuando hablamos, que hacía tiempo que no hablábamos, es verdad que creo que me fui a Mallorca y no habíamos vuelto a hablar. Y para mí es muy, muy enriquecedor y me da mucha paz y me tranquiliza mucho hablar contigo porque, no sé, me transmites esa energía. Y creo que tienes un don, es verdad, y la verdad que no tengo nada que decirte ni que añadir. Gracias, Raquel, me quedo con esto, que me hace mucha ilusión. Entonces, dime con qué resumen te quedarías del podcast de hoy. Si tuvieras que quedarte con una idea clave, ¿cuál sería? Pues que tenemos que seguir escuchándonos y no olvidarnos de que tenemos que escucharnos y tener ese inconformismo también a nivel anímico, ¿no? O sea, Mm, somos personas que vamos fluyendo también y que vamos cambiando y que no somos las mismas personas que hace 5 años, ni yo soy la misma Raquel del año pasado, ni la del anterior, y yo he evolucionado también y si tú evolucionas como persona, tu entorno de alguna manera también debería evolucionar contigo y si no lo hace, pues es que ese entorno pues ya no te vale porque tu evolución ha ido por otro camino. Entonces, es importante también ver esa sintonía con tu entorno y tu crecimiento y yo creo que no nos tenemos que olvidar de eso nunca porque al final el legado y con lo que nos quedamos no es un trabajo y un crecimiento y tener un puesto súper guay y trabajar en una empresa súper buena, sino
es internamente tu crecimiento personal y tu crecimiento anímico y que tú te encuentres bien, porque eso va a ir siempre acompañándote. Claro. Y llegar a casa y decir, pues ha valido la pena, pues lo que hago me gusta, pues Eso lo es. disfruto, pues aporto, ¿no? Pues es bueno para Eso mí. es. Muy Sí, bien. Raquel, me ha encantado este podcast contigo, me ha encantado este espacio, me has hecho reconectar también con, yo siempre digo que todo lo que os digo me lo digo a mí misma, ¿no? Y que yo en estos momentos también estoy necesitando escuchar esto, ¿no? Porque a veces el ansia de yo puedo con todo y yo lo quiero hacer todo y lo quiero llevar todo adelante y venga, que venga, va, no pares, no pares, no pares, te desconecta un montón, ¿no? Y yo estoy en esa fase de volver a parar y de volver a mí, de volverme a escuchar. Y te agradezco que me hayas traído también esta reflexión que me sirve para mí también, ¿no? gracias a ti por este espacio y la verdad que ha sido un placer, aunque veníamos completamente en blanco, como te decía al principio, Sí. pero al final ha fluido todo, como dices tú, y la verdad que creo que ha sido muy, muy guay. Esta es la magia de este podcast, Raquel. Muchas gracias por el acto de fe y de confianza de, no sé de qué vamos a hablar, pero voy y seguro que quien está escuchando al menos le habremos dado algo que pensar durante este ratito, que es de lo que se trata. Te lo agradezco un montón, Raquel. Muchas gracias. Cuídate mucho. Sigue escuchándote y sigue descubriendo qué es lo que hay en Mallorca que te hace tan feliz y cómo te lo puedes llevar contigo siempre en la mochila. Sí, gracias a ti por Un este abrazo espacio. enorme. Si te ha gustado y tienes ganas de más, suscríbete a www.lauragabriellop.com y entérate de todo.